Capítulo 1041. Estadio. Hola mis queridos lectores. Espero que estén todos bien, cómodos, cálidos y listos para otra interpretación de mis aventuras entre la colonia. Dentro del segundo estrato, las hormigas ciertamente habían construido un reino para ellas mismas. Las maravillas de Antó me parecían infinitas, y con Emilia como mi siempre paciente guía, recorrimos los muchos túneles y cámaras, visitamos sitios históricos, admiramos las esculturas, tallas y obras de arte más increíblemente detalladas que creo haber visto en mi vida. Nadie hubiera esperado que el alma de un artista viviera dentro del cuerpo de un monstruo, ciertamente yo no, pero me conmovieron bastante algunas de las obras que vi, casi todas ellas representando al mayor en algún momento de su viaje. Muchas de las piezas más célebres producidas por la colonia fueron creadas por Michael Angelant. Ella fue quizás la primera hormiga en dedicarse realmente a actividades artísticas. La mayoría de las tallas en el viejo nido fueron hechas por ella y sus acólitos, me informó Emilia. Ella sola, bueno, supongo que ahora no tenía manos, ¿verdad? ¿Ella era la única responsable de este aspecto de la cultura de la colonia? La joven asintió complácida. Así es. Al menos, hasta donde sabemos. En el momento en que se construyó este nido, no había mucho acceso civil. Para cuando se permitió el ingreso de más personas, la mayor parte del trabajo se completó, por lo que nadie puede decir con sinceridad que vio cómo se hacía. No puedo enfatizar lo suficiente, mi preciosa audiencia, cuán notables son algunas de estas obras. La atención al detalle, el trabajo intrincadamente fino, la paciencia requerida para completar tal trabajo fue simplemente inhumano. Lo cual supongo que no es una sorpresa, dado que el artista no era humano. Pero no fueron solo bellas obras de arte con las que Emilia nos entretuvo a mí y a mis escoltas mientras nos aclimatábamos al mar. Una hermosa tarde, fuimos invitados a presenciar un evento verdaderamente extraordinario. ¿Has sido testigo de un evento deportivo en vivo? Emilia me preguntó inocentemente mientras nos marchábamos. Ahora, estoy seguro de que entiendes de dónde vengo, lector, cuando mi nariz se elevó un poco en el aire y dije con orgullo. Por supuesto. Tengo mi hogar en la Ciudad Dorada, como bien sabes, y somos un grupo orgulloso, me avergüenza decirlo. Ahí estábamos, en una de las zonas más fronterizas del continente, y junto a una joven que probablemente no había viajado más de 100 kilómetros desde Renovación. Describí con gran orgullo y lenguaje florido los grandes concursos celebrados en la famosa arena. Espectaculares duelos celebrados entre los mejores y más poderosos guerreros en la faz de Pangea frente a decenas de miles de admiradores. El espectáculo. La ciudad entera podría estar retumbando durante semanas después de una pelea particularmente sorprendente. Por supuesto que sabía de deporte. Mientras parloteaba, Emilia simplemente asintió con calma. Maravilloso, dijo cuando terminé mi explicación demasiado florida, esperaba que tuvieras esa experiencia. El estadio puede ser un poco abrumador para las personas que lo ven por primera vez. El túnel por el que caminamos se hizo más y más ancho a medida que más y más personas entraban en él. No solo las personas, también las hormigas. Desde las cámaras de teletransportación, había un flujo de seres ansiosos, todos corriendo hacia el flujo y dirigiéndose hacia donde sea que fuéramos. Ciertamente hay mucha gente, le señalé a Emilia, ¿es este un evento particularmente notable que vamos a ver? Me pregunté qué secretos de la cultura colonial podrían descubrirse. Para que tantos se reúnan, este debe ser un evento raro. Oh, nada de eso, me aseguró. El estadio alberga partidos 3 o 4 veces por semana. ¿Esto sucede varias veces por semana? Me quedé boquiabierto. Por supuesto. Túnel Ball es muy popular. En ese momento, el túnel cada vez más amplio se abrió frente a nosotros, el techo se elevó 100 metros hasta convertirse en una cúpula cavernosa y abovedada. Ante nosotros, el enorme muro, enteramente adornado con tallas, barría a izquierda y derecha. Escena tras escena de hormigas, humanos, Golgari, Bruanchi e incluso el escurridizo pueblo participando en algún tipo de actividad, por lo general sosteniendo una roca extrañamente tallada, cubría la superficie, tantos que mis ojos no podrían verlos a todos. En el centro del espacio abierto, rodeando lo que supuse que era la pared exterior del estadio, había grandes estatuas que se cernían sobre los espectadores que pasaban. Nuevamente, una curiosa mezcla de razas e individuos. Se lo comenté a Emilia, aunque cada vez era más difícil escucharse entre el murmullo de la multitud. Había tanta gente. Sí.
Todos estos son individuos que contribuyeron al deporte de manera seria. Algunas estatuas son bastante veneradas. Si miras hacia abajo, solo puedes ver la parte superior de uno. Podría de hecho. Parecía ser una hormiga colosal que miraba con altivez a los clientes mientras pasaban. Eso representa la única vez que el mayor compitió en un evento oficial. Se retiraron inmediatamente después, pero la historia se ha convertido en una especie de leyenda. A nuestra izquierda, aunque no podemos verlo desde aquí, está la estatua de quizás el mejor jugador de todos los tiempos. Jordan. Ya no juega, pero se la recuerda con cariño. Al otro lado del estadio, frente a la entrada principal, hay una estatua que conmemora a la persona que creó Tunnel Ball. Esta no es la entrada principal, me sobresalté. Oh, no. De nada. ¿Y quién inventó el juego? Aparentemente, a un granjero llamado Peter se le atribuye convertir un simple ejercicio de entrenamiento de hormigas en el deporte que se apoderó de las tierras controladas por hormigas y luego cautivó a sus aliados. Incluso ahora, su rostro humilde vigila la gran entrada al estadio, y la gente viene de todas partes para presentar sus respetos a sus pies de piedra. Emilia me explicó las reglas a mí y a mis cada vez más desconcertados acompañantes mientras nos dirigíamos al estadio. Nos unimos a las multitudes apresuradas, el zumbido de energía alto mientras caminábamos con propósito. Estaba claro por la ropa y la parafernalia de la audiencia que los dos equipos que jugaban hoy estaban representados por verde y rosa, ya que los dos colores simplemente cubrían todo lo que podíamos ver. Debo decir, mis queridos lectores, que no tengo idea de cómo logramos llegar tan rápido a nuestros asientos. Por lo que recuerdo, simplemente seguimos varios túneles sinuosos que se bifurcaban varias veces, y allí estábamos. Emilia luego explicó que los mejores ingenieros de hormigas habían trabajado incansablemente en el sistema más eficiente para canalizar a la multitud a los asientos apropiados, principalmente porque las hormigas se cansaron de esperar a que comenzaran los partidos. Estaba tan concentrado en no perderme entre la multitud que no entré al estadio hasta que me senté, y cuando lo hice, casi me caigo de mi asiento. Era enorme. Aunque enorme realmente no le hace justicia. No es frecuente que yo, como escritor erudito que soy, me quede sin palabras, pero realmente es difícil describir la magnitud de lo que presencié. Entonces, en cambio, podría darle algunos números. El aforo máximo del estadio supera las 500.000 personas. Eso es imposible. ¿Quizás tuviste ese pensamiento? Te aseguro que no. Especialmente cuando consideras el asiento que usan las hormigas. ¿Están en el techo? Le pregunté a Emilia, emocionada mientras miraba hacia arriba. Por supuesto, no necesitan sillas y obtienen una excelente vista desde arriba. Todo el techo de la cúpula que daba al campo de juego estaba cubierto de hormigas, un denso grupo de ellas que parecía estar en perpetuo movimiento. Los asientos se elevaban desde los lados del campo de juego hasta conectar con la cúpula, y parecía como si todos los asientos estuvieran llenos. Todo tipo de personas, de todos los ámbitos de la vida, se apiñaron en este único espacio. La atmósfera palpitaba con energía y me encontré bastante atrapado en ella, esperando con entusiasmo que comenzara el juego. Incluso proporcionaron bocadillos. La comida fue entregada a través de un extraño mecanismo que hizo que apareciera justo a mi lado a través de una ranura que se abrió en la piedra. ¡Qué comodidad! Y cuando comenzó el partido en sí, el rugido de la multitud fue simplemente ensordecedor. Hay algo en esa tarde que todavía no me ha dejado, lector. Solo en el estadio de la colonia se puede experimentar una mezcla de gente tan diversa, solo ahí la multitud produce ese sonido distintivo. El chasquido de las mandíbulas, los gritos y rugidos, el susurro de las hojas como si fuera un océano. Y el juego en sí también fue muy entretenido. Capítulo 1042. Grandes diseños. Tungsten despertó de su letargo sintiéndose tan cansada como cuando entró en él. Después de su último incidente, no quería perder el tiempo siendo capturada por aquellos que no serían nombrados, y se aseguró de descansar regularmente, pero había mucho que hacer. Una cantidad infinita de trabajo y una cantidad muy finita de tiempo para hacerlo. Salió de la cámara de descanso reservada para los talladores y comenzó a dirigirse al cuartel general de construcción. El tráfico era denso y le tomó un tiempo atravesar las corrientes de hormigas bulliciosas antes de llegar y encontrar docenas de talladores de alto nivel acurrucados alrededor de las mesas de diseño. Había una docena de ellos, cada uno con un modelo intrincadamente detallado de diferentes aspectos de la construcción. ¿Finalmente despiertas?
Cobalto resopló. Su hermano parecía exhausto, las antenas caídas por la fatiga. Sí. No es que crea que el resto ayudó mucho. Yo sé lo que quieres decir. ¿Alguna palabra sobre el mayor? Sin movimiento. Todavía están dormidos y parece que lo estarán por un tiempo. La evolución del nivel 7 parece estar tomando mucho más tiempo que la del nivel 6. Bueno, supongo que eso no es demasiado sorprendente. Significa que las cosas van a permanecer tensas por aquí por un tiempo más. Con la hormiga más vieja, fuerte y respetada de la colonia durmiendo, totalmente indefensa en el cuarto estrato, donde la familia no tenía una base sólida, la situación era riesgosa. Todos se sintieron nerviosos. Los exploradores estaban trabajando turnos dobles, tratando de ser un sistema de alerta temprana para el resto de la familia. Los talladores estaban haciendo todo lo posible para reconstruir y fortificar esta montaña para convertirla en una fortaleza inexpugnable. Pero incluso ellos solo podían trabajar tan rápido, y lo que sea que el mayor había hecho había volado el interior de lo que una vez había sido el montículo de termitas en pedazos absolutos. El caparazón interno está completo en un 70%, Cobalt puso al día a su hermano, aunque tenemos que mantener la presión hasta que esté listo. El tiempo estimado para completarlo es otras 12 horas. ¿Podemos acelerar eso? No si queremos que se haga bien. Maldita sea. Definitivamente lo hacemos. Exactamente. La técnica de 4 capas es extremadamente fuerte, pero requiere mucho tiempo y no todos tienen las habilidades para lograrlo. Sin embargo, una vez que esté terminado, un equipo de perforación tardará un día completo en completarlo. ¿Quién volvió a inventar esa técnica? Hice. Gracioso, nunca lo has mencionado. Muy divertido. Una vez hecho esto, podemos trabajar en las puertas. Tungsten reflexionó por un momento. Había estado trabajando en el marco para instalar las puertas antes de irse a dormir. ¿Todavía no habían terminado? ¿Qué diablos está retrasando a los equipos de la puerta? Eso debería haberse hecho hace 2 horas. Es Smitant. Siempre fue Smitant. ¿Qué quiere ella esta vez? Se le ocurrió un nuevo y elegante método de encantamiento y consiguió que todo el equipo volviera a trabajar en los encantamientos desde cero. Retrasó el tiempo de finalización en 10 horas. 10. La irritable talladora se golpeó la frente con una antena, consternada. Si un componente de la construcción se retrasaba, eso causaría un efecto dominó, provocando caos en el cronograma a lo largo de la línea. Como una fila de pequeños ladrillos rectangulares precariamente sobre su borde. Una vez que el primero caía, el resto estaba condenado a seguirlo. Está convencida de que será el doble de eficaz que la configuración anterior, dijo Cobalt. Aún así, puede que no valga la pena la demora. Completar el caparazón no significará mucho si hay un gran agujero donde se supone que debe ir la puerta. ¿Quieres decirle que se comprometa? Ella nos escuchará si lo exigimos, pero no tenía la confianza suficiente para hacer la llamada yo mismo. El caparazón interior era la primera capa de defensa que planeaban construir alrededor del santuario en el que descansaba actualmente el mayor. Más tarde, probablemente albergaría a la reina u otras reinas, pero por ahora, estaba destinado a ser un baluarte para proteger a su señor durante la evolución. Habían hecho todo lo posible para fortificar la montaña antes de que comenzara la evolución, pero implementar las defensas adecuadas tomó mucho tiempo y esfuerzo. Con todas las herramientas que se podían usar para romper metal y piedra usando maná, reforzarlo se volvió 10 veces más difícil. Lo que significaba que la colonia quería métodos y materiales de la más alta calidad, pero también tenía que desconfiar del tiempo requerido. Los talladores, por regla general, odiaban comprometer su artesanía. Las esquinas que habían tenido que cortar eran como cuñas clavadas bajo el caparazón de Cobalt y Tungsten, irritando y rozando constantemente mientras continuaban la construcción. Déjala que lo termine, dijo Tungsten, resignado. Los exploradores no han descubierto nada, así que la demora no debería importar. Si es tan bueno como ella piensa, valdrá la pena. Esta montaña eventualmente se convertiría en la sede del poder de la colonia en este estrato, por lo que querían lo mejor para ella tanto como Smitant. Llevaba 10 minutos despierta y ya, Tungsten podía sentir que le venía un dolor de cabeza. ¿Qué pasa con nuestro otro problema? Ella preguntó. ¿Ha habido algún desarrollo en ese frente? Cobalt señaló con una antena, y los dos se deslizaron hacia uno de los modelos.
Esta talla en particular era una maraña de pesadilla de zarcillos anudados y líneas irregulares que se enredaban entre sí sin cesar. Lo peor era que no estaba terminado. Por ahora, la masa de líneas parecidas a raíces terminaba en un sólido bloque de piedra. El mapeo de los túneles inferiores está tomando mucho, mucho más tiempo de lo previsto. Parece que casi no se hizo ningún progreso desde la última vez que lo miré, señaló Tungstand mientras rodeaba el modelo. No ha habido, observó Cobalt sombríamente. El último informe llegó hace una hora. El monstruo que aparece allí está demostrando ser una pesadilla. Los monstruos del cuarto estrato son difíciles de tratar para nosotros. Los exploradores ya no están luchando contra pequeñas termitas débiles, estos son el verdadero negocio. Tenemos que tener el control ahí abajo, se preocupó Tungstand, si no podemos asegurar los túneles debajo de nosotros. No hace falta decir que para la colonia no tener el control del terreno debajo de ellos era antinatural. El área debajo de la montaña era un desastre horrible de túneles estrechos que formaban un laberinto de pesadilla de terror interminable. En otras palabras, tierra de hormigas. Deberían reinar supremos bajo esas condiciones. La lucha ha sido intensa, según todos los informes. Las antiguas granjas de hongos todavía están en llamas y el humo está por todas partes. Las bolsas de lava todavía se están derritiendo a través de las paredes y los monstruos no están contentos con eso. Bueno, maldición, murmuró Tungstand. Así que, ¿cuál es el plan? ¿Plan? No hay ningún plan en este momento. Eso es para que tú hagas ejercicio, yo me voy a dormir. Cobalt le dio a su hermana una palmadita en la espalda con una antena y salió corriendo, dejando a Tungstand mirando a la modelo. Ese dolor de cabeza definitivamente había regresado. Capítulo 1043. ¿Desde cuándo no nos gustan los túneles? Escudos. Advant gritó, sus feromonas inundaron toda el área en un poderoso estallido. Los dos magos, afortunadamente, respondieron rápidamente y un escudo apareció alrededor del gran soldado, momentos antes de que el lío de enredaderas la envolviera por completo. Se abalanzó hacia adelante, rompiendo las mandíbulas mientras cortaba cientos de cuerdas vivas y duras, sin hacer una abolladura perceptible en ellas. ¿Necesitas algo de fuego? Preguntó Propulsor, ansioso. Por supuesto que quiero un maldito fuego. ¿Por qué lo preguntas? Solo lánzalo ya. Advant gritó. Un estallido inmediato de llamas la envolvió, encendiendo las enredaderas y haciéndolas retroceder temporalmente. Por supuesto, también prendió fuego a los finos pelos de sus antenas al mismo tiempo. Yo no, idiota. Lo siento. Como era de esperar, Propellant no sonó tan arrepentido mientras observaba la retirada del monstruo vegetal, sofocando las llamas con sus innumerables enredaderas. Colant suspiró y conjuró un chorro de agua para rociar al soldado chamuscado. Realmente ahora, deberías poder apuntar mejor que eso, hermana. Ahora empapada, Advant echó humo en silencio por un momento antes de decidir que ya no podía contenerse. Ustedes dos han sido inútiles desde que llegamos aquí, le dijo a los magos que discutían. Si no te conociera mejor, pensaría que tuviste una pelea de algún tipo. El propulsor y el refrigerante se quedaron incómodos por un momento. ¿Lo hiciste? Advant preguntó con incredulidad, antes de negar con la cabeza. Está bien, lo que sea. Estás siendo ridículo. Supérense y dejen de cometer errores, o les diré a los mayores lo estúpidos que han sido mientras ellos dormían. Los dos magos tuvieron la gracia de estar avergonzados el tiempo suficiente para que las enredaderas subieran por el túnel una vez más para atrapar a Advant y arrastrarla a la oscuridad. Eso fue tu culpa, dijo Propellant. ¿Cómo fue mi culpa? Colant respondió con frialdad. La criatura es claramente débil al fuego, deberías haberla defendido. Tiene agua dentro de sus vides. Podrías haberlo congelado. Estás siendo petulante porque estás enojado porque el mayor no te enseñó el hechizo del volcán. Yo no soy. Solo estás siendo mezquino porque no tenían un mega hechizo de hielo para que lo aprendieras. No es mi culpa que el fuego sea mejor. Si es tan bueno, entonces úsalo. Ve a ayudar a Advant sin prenderle fuego, por una vez. Quizás lo haga. Me encantaría verlo. Los dos se detuvieron por un largo momento, mirándose el uno al otro hasta que una figura desaliñada salió de la oscuridad. Ambos apestan, dijo Advant. Si el mayor estuviera aquí para ver tu incompetencia, estarías de vuelta en el entrenamiento antes de que pudieras contraerte.
No he hecho nada malo, se defendió Koland con frialdad. ¿Propelente, por otro lado? No, no quiero escucharlo, el soldado interrumpió a los dos magos. Un pequeño sanador se adelantó y comenzó a trabajar, reparando el extenso daño causado al caparazón de Advant. También había una serie de heridas más pequeñas, lugares donde las enredaderas habían perforado la carne e infligido daño. La sanadora se quejó para sí misma mientras trabajaba, ignorando por completo a los miembros del consejo. Advant estaba algo perplejo. Era inusual que los miembros de la colonia tuvieran un desacuerdo de cualquier tipo. Más allá de lo inusual, extremadamente raro, pero sucedió. Por otra parte, rara vez se pedía a dos personas con personalidades tan diametralmente opuestas que trabajaran juntas con tanta frecuencia como Koland y Propellant. Los dos magos generalmente se llevaban bastante bien, pero por alguna razón, estaban dejando que sus argumentos se interpusieran en su tarea, lo cual no era aceptable. Especialmente porque Advant era el que contaba con ellos para mantenerla con vida. Solo hay dos opciones sobre la mesa, les dijo a los dos magos. O me aseguras ahora mismo que ambos pueden operar lo mejor posible en el futuro, o damos la vuelta y regresamos. Acepté venir con tan pocos en el equipo porque asumí que ustedes dos serían tan valiosos que no importaba. No solo no eres un activo, preferiría tener otros dos magos que tú en este momento. Los hermanos se miraron con recelo, con las antenas caídas por la vergüenza, aunque ninguno estaba dispuesto a admitir su culpa frente al otro. Advan dejó escapar una bocanada de feromonas frustrada. Mira, sé que todos están estresados en este momento. Del Dest está fuera de servicio por quién sabe cuánto tiempo, y tenemos un montón de cosas que hacer, pero ustedes dos no pueden permitir que algo insignificante se interponga en su trabajo. Eres demasiado importante para eso. Tienes toda la razón, dijo Koland. No estamos realizando nuestras tareas con la debida diligencia. No lo digas, observó Advant, todavía recogiendo trozos de enredadera de los huecos de su caparazón. Lo siento, dijo Propellant. Haré todo lo posible para no prenderte fuego. Sin embargo, no puedo prometer que no te quemarás. Es fuego, después de todo. Puedo manejar chamuscados, respondió el soldado. El tueste ligero era el problema. Espero sinceramente que lo que sea que les esté molestando a los dos se resuelva lo antes posible. Por ahora, concentrémonos en la tarea en cuestión. Es decir, profundizar en estos túneles y erradicar todo lo que se encuentre allí. Hasta ahora, eso había sido en su mayoría una variedad de cosas parecidas a plantas desagradables, espesas y vibrantes con maná de vida. Estás listo para irte, anunció el médico, bajando de la espalda de Advant. Gracias por eso. Ojalá no tengamos que volver a llamarte. Ojalá, gruñó la pequeña hormiga mientras se escabullía de regreso a un lugar seguro. Todo el mundo estaba de buen humor últimamente. El soldado se sacudió y comenzó a mirar hacia atrás por el túnel al que la habían arrastrado recientemente. Vamos, dijo ella. El pequeño grupo continuó su camino una vez más, la coordinación entre ellos mejoró enormemente con respecto a lo que había sido hace un momento. El refrigerante y el propulsor aún se molestaban entre sí, pero mantuvieron su disputa en un segundo plano. Continuaron encontrándose con los monstruos subterráneos del cuarto estrato y continuaron luchando. Más de las marañas de enredaderas, algunas mucho más grandes que la primera, les causaron muchos problemas, pero otras también fueron difíciles de combatir. Había un monstruo parecido a un girasol que les escupió semillas, lo que hubiera estado bien si las semillas no comenzaran a producir inmediatamente nuevos monstruos de girasol a un ritmo prodigioso. Lo peor de todo era un extraño topo peludo con fuego en el vientre y una boca llena de dientes que rechinaban y rodaban. Al final, Koland logró atravesar la piel de la criatura con magia de hielo, pero no antes de que Advant perdiera una pierna. Lo siento, le dijo a la pequeña sanadora, sin estar muy segura de por qué se disculpaba por perder la pierna en la batalla, pero parecía lo correcto. No te preocupes por eso, respondió el sanador, nos acostumbramos. A pesar de sus mejores esfuerzos, el equipo había cubierto una sección decepcionantemente pequeña del túnel antes de verse obligados a girar y regresar a casa. Había una atmósfera derrotada flotando sobre el grupo, a pesar del progreso que habían hecho. En gran parte porque volverían allí abajo, después de que terminaran su descanso. Traten de no molestarse antes de que volvamos a bajar, les dijo a los dos magos. En realidad estábamos llegando a alguna parte al final. Sin esperar a que respondieran, se dirigió a una cámara de descanso.
Estaba ligeramente temiendo el próximo viaje, lo cual era un sentimiento antinatural. Desde cuando la colonia luchaba para pelear en túneles, no estaba bien. Capítulo 1044. El real nosotros. La reina masticó a su presa demoníaca con satisfacción. Una extraña criatura con cuchillas, el monstruo había dado una gran pelea antes de que ella pudiera dominarlo. Había algo tan gratificante en buscar su propia biomasa. Dudaba que alguna vez se cansara de eso. Esta área no es segura, madre. No deberíamos demorarnos mucho. Sin embargo, había algo más de lo que definitivamente estaba cansada. Estamos perfectamente a salvo, hija mía, le recordó gentilmente al soldado encargado de administrar su seguridad hoy. Sus antenas se agitaron para indicar el área a su alrededor. Estamos seguros dentro de los límites de la colonia. Hay ciudades en poder de nuestra familia en todas las direcciones. ¿Qué daño nos puede ocurrir? De hecho, la reina estaba sufriendo la naturaleza sobreprotectora de sus hijos incluso más de lo habitual últimamente. Ella insistió en sus cacerías diarias, pero las restricciones que intentaron imponerle se hicieron más onerosas cada día. El área a la que había estado limitada solo tenía presas escasas y no era lo suficientemente grande como para reponerse entre cacerías. Además, estaba rodeada por todos lados por bastiones de la colonia. Estaba literalmente rodeada por ejércitos de sus hijos. Incluso había comenzado a sospechar que estaban peinando los terrenos de caza para eliminar cualquier criatura que pensaran que podría ser demasiado peligrosa. Era una criatura paciente, la reina, llena de amor y aceptación de las peculiaridades de sus hijos, pero incluso ella tenía límites. Creo que me dirigiré a un lugar diferente y continuaré mi búsqueda, anunció, todavía no estoy satisfecha con la biomasa que he recolectado. De hecho, era difícil para ella obtener suficiente comida en estos viajes, ya que había muy pocos demonios de nivel superior. Sus guardias se quedaron quietos y se miraron unos a otros con cautela. ¿Estás segura, madre? Normalmente tendrías que volver al nido ahora mismo. No querrías perder tu cuota del día. Hay tiempo suficiente. No estás obligado a venir conmigo, por supuesto. Nosotros vendremos. No soñaríamos con abandonarte. Hizo una pausa después de su arrebato para calmarse. Oh. ¿A dónde te gustaría ir, madre? La reina pensó por un tiempo. El problema era que, sin importar a dónde fuera, probablemente habría 1000 miembros de la familia limpiando el lugar antes de que ella llegara. La colonia no había tenido el poder de las hormigas para desperdiciar mimándola así cuando había cazado en el segundo estrato, pero aparentemente eso no era un problema ahora. Cada dirección la llevaría a áreas controladas y desinfectadas por la colonia del tercer estrato. Es decir, todas las direcciones excepto una. Creo que bajaré a través de los túneles hasta la capa de abajo. Escuché que hay monstruos fuertes ahí abajo. Todos sus guardias dentro del rango para oler lo que había dicho se congelaron en el lugar cuando la reina comenzó a caminar hacia la entrada del túnel más cercano. Había un poco de elevación en su paso cuando sus 6 piernas la llevaron hacia adelante hacia la emoción. Esperar. Madre. No puedes bajar allí. Por supuesto que puedo, niña. Los túneles son más que suficientemente anchos, sé que muchos han estado trabajando en ellos. La minería y la exploración habían sido constantes desde que la colonia estableció aquí su hogar. Construir caminos amplios y seguros siempre fue una prioridad para la familia. Por suerte, incluso ella cabría en las carreteras más anchas, a pesar de su tamaño. Aunque al parecer la problemática estaba evolucionando, lo que puede significar que ya no era la hormiga más grande de la colonia. Eso probablemente fue algo bueno. Si los niños comenzaran a hacer caminos aún más grandes para acomodar ese imán de peligro, entonces habría aún más caminos que ella podría tomar. Eso no es lo que quiero decir. Protestó su guardia. Esa área no es segura. ¿Estás diciendo que no soy lo suficientemente fuerte? No te preocupes. Estaba luchando mucho antes incluso de que pusieran los primeros huevos. Sé cómo cuidarme o retirarme del peligro. Ahora tenía un largo rastro de seguidores corriendo detrás de ella, y aún más corriendo por delante, desesperados por llegar a los túneles antes de que ella pudiera llegar allí. No le importaba, no podía correr más rápido que ellos de todos modos. En el poco tiempo que tenían antes de que ella llegara, poco podían hacer para desinfectar el área. Eso no es lo que quiero decir, madre. Ha habido noticias de un gran peligro que se está gestando en las capas de abajo. Poderosos demonios de muy alto nivel.
Todo el estrato se ha estado preparando para los problemas. Interesante, ella no había oído hablar de tal cosa. Claramente, habían trabajado para ocultárselo. Soy el segundo miembro más fuerte de la familia, dijo con firmeza. Si hay peligro, entonces, por supuesto, debería involucrarme en la protección de la familia. No me mantendré al margen y dejaré que mis hijos corran al peligro en mi lugar. A pesar de que había escuchado de su amiga, Enid, que las reinas humanas a menudo se comportaban de esa manera, enviando a otros a luchar en su lugar. Extraño. Cuando llegó a la entrada del túnel, estaba repleta de niños. Cientos de ellos, inspeccionando cada rincón y grieta para asegurarse de que no haya peligros ocultos. Su cuidado calentó su corazón incluso cuando la exasperaba. ¡Qué pérdida de tiempo y energía! Había tantas cosas más importantes de las que preocuparse. Con un golpeteo amistoso aquí y allá con sus antenas, se sumergió en el túnel y continuó su camino hacia la siguiente capa. Su corazón latía un poco más rápido a medida que la emoción crecía dentro de ella. Finalmente, en algún lugar podría encontrar un verdadero desafío. ¿Cuánto tiempo había pasado? Los demonios estaban más cerca de su nivel y eran mucho más feroces que los que había podido encontrar en el segundo estrato. Ahora tenía la oportunidad de participar en una cacería real. Sus mandíbulas chasquearon con anticipación. Por supuesto, si era demasiado peligroso, ella regresaría al nido. Lo último que quería era que sus hijos se lanzaran a una batalla imposible de ganar para protegerla. Con la cantidad de personas que corrían tras ella, probablemente no habría nada que encontraran que no pudieran manejar. Capítulo 1045. La hueste demoníaca. Odín había visto muchas cosas en su primera vida. La presión que venía con ser un asesino profesional, las pilas de cuerpos que había dejado a su paso, nada de eso lo preparó para la horda de demonios que lo rodeaba ahora. Se extendían en todas direcciones, la alfombra viviente de pequeños demonios roedores de los que una vez fue uno, reemplazada por una temible colección de monstruos que se alzaban sobre el paisaje. Eran miles, decenas de miles. Cada uno una criatura de obsesión y poder. Cada uno un ser de impulso y deseo que no había conocido más que una lucha desesperada por la supervivencia desde el momento de su creación. Sin embargo, incluso la reunión de pesadilla no fue suficiente para eclipsar los horrores reunidos en su centro. Incluso después de todo este tiempo, el aura sofocante que salió de los tres demonios lo reprimió, alejando los pensamientos de su cabeza y la fuerza de sus extremidades. Torrifex, una masa de fuego y violencia, se erguía en medio de la multitud. El calor que emanaba del demonio gigante era opresivo, incluso para un habitante de este lugar como Odín. Oculto tras el velo de humo negro que emanaba permanentemente de su forma, los ojos de Torrifex brillaban con un regocijo malicioso al contemplar la escena a su alrededor. No menos aterradoras eran sus hermanas. Pirixan poseía un terrible rostro de ceniza. Todo lo que se le acercaba estaba sujeto a su espantoso poder. El mismo Odín había visto a tres demonios disolverse en la nada, desintegrados por su mera presencia. Ella había sido la primera. Torrifex la había despertado de su profundo sueño como parte de su misión divina, emitida a través de Odín por el propio Arconidem. El dios demonio había ordenado que esta capa de la mazmorra estuviera lista para su regreso, y Torrifex no toleraría el fracaso en esta tarea. Con Pirixan a su lado y Odín siguiéndolo, Torrifex se dispuso a liberar a su último socio. Somonax había dormido debajo de un campo de armas oxidadas, clavadas en el suelo como un cementerio de armamentos. Solo más tarde, Odín se dio cuenta de que se habían colocado para sellar lo que moraba debajo. Somonax se levantó del suelo maldito como una masa de espadas rojas que se retorcían con su necesidad de muerte. Una entidad concentrada de asesinato, el demonio de nivel 8 era, en opinión de Odín, el más temible de los tres. Incluso más que el propio Torrifex. Con los tres sirvientes del dios demonio reunidos, habían comenzado una campaña de terror entre las tierras, reuniendo a miembros poderosos de su especie bajo su estandarte a medida que avanzaban. Dondequiera que pasaran, las larvas demoníacas que cubrían el suelo hervían con un vigor que excedía su actividad normal. «Piensas demasiado, ratoncito», señaló Torrifex, mirando al antiguo asesino. «No estás obligado a pensar. Usted está obligado a servir». El gran demonio a menudo le recordaba sus obligaciones. La tarea le había sido encomendada por el mismo Arconiden, y Odín había sido su prisionero desde entonces. ¿Cómo voy a entender cómo servir si no pienso?, rebatió en una rara muestra de valentía.
Tales arrebatos eran raros, ya que Torrifex tenía formas de hacer que se arrepintiera, pero todavía no estaba completamente acobardado. En esencia, Odín era un sobreviviente. No se rompería tan fácilmente. Simple, ratoncito, fue la respuesta. Usted escucha. Arconide ha hablado contigo directamente. Todo lo que necesitas hacer es seguir sus instrucciones. Te desperté, dijo Odín, su coraje fallando bajo la mirada directa de los tres grandes demonios. He hecho lo que me pidió. ¿Cuándo seré libre? La última palabra salió como apenas un susurro de un pensamiento cuando el calor de Torrifex se volvió insoportable cuando se inclinó más cerca. Piensas, pero no escuchas. Mis hermanas y yo estamos reunidas una vez más, pero el trabajo aún no ha comenzado. Recuerda lo que ordenó el dios demonio. Debemos purgar las tierras demoníacas de los débiles, masacrar a los indignos y quemar a los forasteros. Nuestra tarea solo estará completa cuando toda esta capa de la mazmorra se haya incendiado con fuego purificador. Solo entonces será digno de su amo. Odín hizo una pausa, su temible forma de demonio parecía vacilar ante un poder tan indomable. Pensó en toda la matanza que había ocurrido hasta este punto, las miles de muertes que se habían requerido para unir a estos tres. ¿Y ni siquiera habían comenzado? No entiendo lo que eso significa, dijo, este lugar ya arde como una visión del infierno. Hay fuego y lava por todas partes que veo. Todo el lugar está cubierto de demonios, de arriba a abajo. ¿Qué forasteros? ¿Quiénes son los débiles? ¿Qué hace que uno sea indigno? No sé por qué estoy aquí. Apestas a muerte, Somonax respiró y él retrocedió cuando sus pensamientos tocaron los suyos. Incluso su mente apestaba a sangre. Arconiden también puede olerlo. Te llamó por una razón. No por lo que eres, débil y patético, sino por lo que puedes llegar a ser. Su regreso anunciará un nuevo levantamiento, cuando los demonios dejarán de lado sus obsesiones y se centrarán en su verdadero propósito. Matar. Todos los que no son demonios, no pertenecen aquí, intervino Pirixan. Este lugar es nuestro, nos pertenece. El dios demonio nos lo concedió hace mucho tiempo y ahora debemos expulsar a los que han venido a infestarlo. La segunda hermana era igual de desagradable para conversar. Cuando los pensamientos de ella rozaron los suyos, sintió que su propio sentido de identidad comenzaba a debilitarse, mordisqueado en los bordes por algún hambre fantasma. Están hablando de una guerra santa. ¿Quieren aniquilar todo lo que no sea un demonio en todas estas tierras? Odín ya había visto muchas otras criaturas en su viaje a través de este maldito paisaje. Estaba claro ahora, Arconiden, y por extensión Torrifex y cada demonio que atrajo a su lado, querían destruirlos a todos. Pequeño ratón. Todavía piensas. Eres demasiado débil para pensar tanto. El dios demonio ha pensado por ti. Extendió las manos. Todo lo que necesitamos hacer es matar. Deja que comience. Capítulo 1046. Estruendo en el yermo cubierto de lava. Los recursos del tercer estrato demostraron ser de gran ayuda para la colonia, pero ninguno más que el hierro de fuego, como lo llamábamos. Encontrado en reservas de reposición natural entre capas, el metal precioso tenía varias propiedades que lo hacían de gran interés, especialmente para aquellos como yo. Obviamente, era resistente al calor, pero hasta un grado tan extremo que nos impactó. Nuestro acero encantado de la mejor calidad no se puede comparar ni siquiera con el mineral sin procesar. El primer desafío fue tratar de encontrar una manera de olerlo. El metal generalmente se encontraba sumergido en lava, o al menos cubierto por un lado con ella. Producir una temperatura lo suficientemente alta como para derretirlo fue difícil, por decirlo menos. Fue Propellant quien finalmente resolvió el problema, creando un sistema de calefacción circular que requería 5 magos de fuego para mantenerlo en funcionamiento. El aire dentro del horno estaba tan caliente que tuvimos que crear un sistema para evitar que el aire tocara las paredes para evitar que también se derritieran. Lo primero que hice una vez que conseguimos fundir y dar forma al Fireyron fue hacer una nueva fundición con él. A partir de ese momento, básicamente todo el equipo de la colonia que necesitaba ser ignífugo estaba formado por Fireyron. Estaría perdido sin mis nuevas herramientas, apenas tengo que enfriarlas. Extracto de Industrial Revolution de Smitant. En nombre de la pata delantera izquierda de Eldest, ¿qué está pasando ahí abajo? Exigió el líder de los exploradores, Amundsen. Son los demonios. Respondió la pobre y agobiada exploradora mientras el médico trabajaba en sus quemaduras. Se han vuelto locos. Todo es guerra.
¿Entre quién y quién? ¿Los demonios están atacando a alguien? ¿Es el Kaarmodo? Un conflicto entre los lagartos y los demonios le vendría bien a la colonia. Mientras su luchador más poderoso dormía, los diversos focos de fuego alrededor del lugar que se enfriaban serían ideales. La exploradora herida agitó sus antenas. Los demonios están luchando contra todos. Las ciudades están ardiendo, hay peleas en las llanuras, hay peleas por todas partes. En el momento en que esas criaturas enloquecidas encuentran algo contra lo que luchar, atacan, sin importar quién o qué sea. Amundsen agitó las antenas con irritación. ¿Los demonios se habían vuelto locos? ¿Por qué? ¿Cómo? Toda la situación solo arrojaba más preguntas cuanto más investigaba. La pobre exploradora yacía en el suelo frente a ella mientras el médico continuaba con sus cuidados, las feromonas quejumbrosas subían por segundos. Claramente, era extremadamente peligroso. Sería irresponsable enviar más exploradores para observar cuando las posibilidades de que ocurran muertes son tan altas. Si los demonios estaban siendo tan indiscriminadamente violentos como se anunciaba, era peligroso para cualquiera vigilar la situación. Las misiones individuales y los equipos pequeños estaban descartados. Lo que dejó solo una investigación a gran escala, que solo puede servir para provocar a los demonios arrasadores sobre ellos. Esto no es bueno, murmuró, en absoluto. Para complicar las cosas, la mayor parte del consejo se encontraba actualmente en el cuarto estrato, protegiendo a los mayores a medida que evolucionaban. Aún así, esta situación sonaba lo suficientemente grave como para que necesitaran ser contactados. Bien hecho, explorador, agradeció Amundsen al hermano que sufría en el suelo frente a ella, has hecho bien en avisarnos de este problema. Descansa y sé curado, luego repórtate al cuartel por letargo. Te mereces un descanso. Pero, el explorador comenzó a protestar. Inmediatamente las sombras a su alrededor se hicieron más profundas, un viento frío soplando contra sus antenas. Pero, no puedo esperar tanto, por letargo, terminó sin convicción. Amundsen asintió. Tendrás que hacerlo, pero un segundo más. Como no estaba dispuesta a estar en su presencia más tiempo del necesario, se dio la vuelta y dejó al pobre explorador con los cuidados del sanador y comenzó a correr la voz. La maquinaria de la colonia era eficiente y eficaz en casi todas las circunstancias, y no pasó mucho tiempo hasta que se transmitió la noticia a través de la puerta y a las fuerzas que residían en el cuarto estrato. Por mi dolorido tórax, ¿qué diablos están haciendo esos demonios ahora? Burke exigió al aire cuando el mensaje finalmente le llegó. Ya tenemos suficiente en nuestros platos. Juro que el mayor hace esto a propósito, todo se vuelve un desastre cuando evolucionan. Sabía que eso no era del todo justo, los mayores habían evolucionado durante la invasión de Garralos para luchar contra la bestia, lo que finalmente habían hecho. Sin mencionar que la última evolución se había realizado durante un tiempo mayormente pacífico. Todavía, era el sentimiento lo que importaba. Pasaré la palabra a los demás, necesitamos reunir un grupo de trabajo para investigar, no podemos ir volando hacia este ciego. Comience a buscar voluntarios exploradores. Encontró a Wills no muy lejos y le informó a su hermana del peligro. De manera similar, no quedó impresionada con el tiempo del mayor y los dos se apresuraron a reunir a los otros miembros del consejo. No puedes hablar en serio, se quejó Advant. Esto es típico, coincidió Cobalt. Esto es menos que ideal, observó Colant. ¿Cuándo voy a entrar? Preguntó Leroy. Sloan se desplomó hacia adelante, frotándose las sienes con las antenas. Esto era lo último que necesitaba. Sabemos que hay poderosos demonios de nivel 8 ahí abajo. Claramente, ellos son los responsables de provocar este lío. Necesitamos saber qué tan rápido se está propagando y cuándo podría alcanzarnos. Si tenemos suerte, no nos afectará. Hay decenas de grupos con territorio en el tercer estrato. Si comienzan a luchar contra los demonios, entonces podrían ocuparlos el tiempo suficiente para que emerja el mayor y podamos redesplegar nuestras fuerzas. Necesitaba una siesta. En el caso de que se nos acerquen, necesitamos fortalecer y proteger los caminos entre nosotros tanto como sea posible. Un mensajero entró corriendo en la cámara, dejó caer algunas feromonas y luego se fue. La reina fue donde. Sloan chilló. Capítulo 1047. Movilización completa. Las hormigas inundaron los túneles, llamadas a las estaciones de acción por mensajes urgentes de feromonas distribuidos por el sistema de anuncio silencioso automatizado, aún en desarrollo.
Si Sloan tuviera algo de cabello, lo estaría sacando de su caparazón ahora mismo. En cambio, tuvo que conformarse con tirar insistentemente de sus antenas con sus mandíbulas mientras su cerebro intentaba hacer girar la logística necesaria para los movimientos requeridos. Está bien, dijo a los otros miembros del consejo, quienes la miraron, con dudas claras en sus ojos. No realmente. Todo lo que tenemos que hacer es montar una campaña para asegurar esta ubicación, proteger a los mayores y desarrollar nuestras defensas, mientras simultáneamente atacamos a una voraz horda de demonios en el tercer estrato para rescatar a la reina. Simple. ¿Cómo es que una parte de eso es simple? Propulsor se burló. Este problema no desaparece ni se vuelve insignificante solo porque finges que es fácil. Te necesitamos en realidad, Sloan. La realidad no es mi amiga en este momento. Nadie está en desacuerdo con eso. Tiene que haber una manera de darle la vuelta a esto. Necesitamos una acción explosiva. Necesitamos una respuesta tranquila y mesurada, refutó Colant. Si nos apresuramos, podríamos cometer un error crítico. Si no nos apresuramos, llegaremos demasiado tarde. No tenemos tiempo para pensar. Ambos cállense, dijo Avant con autoridad, haciendo que los dos magos se tranquilizaran. Sloan ya ha descrito lo que debemos hacer, y es simple. Tiene que quedar una fuerza defensiva aquí para proteger a los mayores hasta que completen su evolución. También tiene que haber una gran fuerza reunida y lanzada al tercer estrato para proteger a la reina y prepararse para una posible invasión demoníaca. Se quedaron en silencio cuando comenzaron a comprender la escala de la tarea y la cantidad limitada de tiempo disponible. Era una pregunta imposible. Podría ser incluso peor que eso, dijo Sloan. Si algo está volviendo rabiosos a los demonios, entonces tenemos que considerar la posibilidad de que también les pueda pasar a nuestros propios aliados. Si los demonios dentro de sus propias ciudades se volvieran contra ellos. No pensé en eso, dijo Propellant, luciendo sorprendido. Si eso sucede, esto podría escalar aún más. Lo que significa que tenemos que movernos rápido. Hay demasiados miembros del Consejo aquí para gestionar adecuadamente las crisis en el tercer estrato, por lo que debemos dividirnos entre las dos ubicaciones. Sugiero que la mayor parte de los luchadores sean enviados a combatir la amenaza demoníaca, mientras que los artesanos permanecen aquí. Obviamente, un general y un soldado deberán permanecer en este estrato. Nomino al héroe, dijo Avant. ¿Qué? Estalló el inmortal vestido con armadura. ¿Por qué? Si ocurre un asalto a los mayores mientras descansan, entonces es probable que sea mucho más peligroso que solo demonios. Necesitamos mantener nuestro mejor esfuerzo aquí para la pelea más dura. Bueno, supongo que está bien entonces. Advant asintió solemnemente mientras el resto del consejo asentía agradecido. Sin el caos de los inmortales y sus travesuras, la misión de rescate podría llevarse a cabo mucho mejor. Muy bien entonces, vamos a hacerlo. Buena suerte a todos, dijo Sloan. Estaré en el centro de comando aquí abajo si alguien me necesita. El consejo se clasificó rápidamente y, en poco tiempo, una gran procesión atravesó la puerta provista por el árbol madre. Cientos de miles de los miembros más curtidos y altamente evolucionados de la colonia regresaron al calor abrasador del tercer estrato. En toda la colonia, la alarma había sonado. Los refuerzos de las capas superiores del Dungeon se apresuraron a descender en columnas de kilómetros de largo, cubriendo los caminos verticales que habían construido en filas ordenadas de hormigas decididas. La reina estaba en peligro, y no había uno solo de ellos que no respondiera a la llamada. A pesar de su fervor, en todos los niveles, la colonia tuvo en cuenta la sabiduría de los mayores. Se aseguró que las operaciones normales no se vieran comprometidas, a pesar de la gran reunión. Así fue que, a medida que pasaban las horas, más y más hormigas inundaban el tercer estrato. Los demonios que miraban hacia abajo desde las ciudades ocupadas a veces se confundían, preguntándose si la colonia superaba en número a las larvas en las llanuras. Los grandes pilares sobre los que descansaban las ciudades de placas estaban cubiertos por las formas reptantes de la familia a medida que decenas de miles descendían cada hora. Al frente estaba Víctor, dirigiendo el tráfico en el puesto de mando de emergencia establecido sobre el túnel que la reina había abierto hacia las capas más profundas. Wills ya había descendido con un equipo avanzado de exploradores, apresurándose a localizar el rastro de su padre perdido, y una vez que lo hubiera encontrado, el poder masivo de la colonia lo seguiría rápidamente.
El escenario ya cubría varios kilómetros cuadrados a medida que llegaban más y más hormigas, se asignaban a equipos y encontraban sus lugares. Por suerte, era extremadamente fácil mantener a tal fuerza alimentada aquí en las llanuras demoníacas, las larvas demoníacas eran, más que abundantes. Los equipos de caza pululaban por el segundo y tercer estrato inferior, entregando una avalancha de biomasa al ejército. Las reinas incluso se negaron a tomar su cuota completa, decididas a hacer su parte para garantizar que la reina fuera de vuelta. Víctor se mantuvo en el centro de un torbellino. Los mensajes iban y venían en un borrón, números, asignaciones de equipos, conteos de suministros, todo fue manejado por su equipo mientras ella caminaba de un lado a otro esperando el único mensaje que realmente importaba. El informe de conteo de Wills. Sería inútil conducir esta enorme fuerza a los túneles sin saber a dónde había ido la reina, por lo que esperaron. Contra qué pelearían y dónde, eran completamente desconocidos, pero el general no se preocupó. Con tantos de sus hermanos reunidos y con tanto fervor, los respaldaría contra cualquier fuerza en el calabozo. Vamos, Wills, murmuró mientras se deslizaba de un lado a otro con impaciencia. Se sentía como el muro de una presa que detiene una inundación. En el momento en que ella diera la orden, la colonia se vertería en los niveles inferiores del tercer estrato como un maremoto. No habían planeado hacer tal movimiento tan pronto, pero los acontecimientos actuales exigían que actuaran. Los demonios aprenderían a temer a la colonia, o desaparecerían del calabozo. Era tan simple como eso. Capítulo 1048. La gran cacería. La reina estaba teniendo un gran día. Sus mandíbulas rechinaron de alegría mientras corría por las llanuras, las pequeñas larvas demoníacas se apartaron de su camino mientras perseguía a su presa. Le tomó algún tiempo bajar del pilar, evitando a los habitantes de la ciudad plateada mientras su delegación bajaba. Madre, seguramente ya has tenido suficiente. ¿No es hora de regresar y ocuparse de sus tareas? La reina continuó masticando biomasa mientras respondía. Sí, creo que tienes razón. Esta ha sido una cacería muy agradable, pero estoy casi lleno. Te agradezco por permitirme darme el gusto. Era muy consciente de que había incomodado a sus hijos con sus demandas, y precisamente por eso no le gustaba hacerlo. La frustración que sentía al ser mimada había burbujeado bajo la superficie durante mucho tiempo antes de que finalmente tuviera suficiente. Con esta salida, sintió que su estrés se había aliviado. Al menos durante un buen tiempo, sería capaz de aceptar que sus hijos fueran demasiado protectores. Es hora de volver al nido, anunció. Están todos aquí. Asegúrate de que ninguno se quede atrás. Los guardias reaccionaron un poco extraño cuando sus roles cambiaron de tratar de guiar a la reina a ser guiados por ella en un instante. Los reunió, agradeciéndoles por su arduo trabajo, asegurándose de que todos y cada uno de ellos fueran contabilizados antes de que comenzaran a regresar al pilar. La mitad de la distancia había sido cubierta sin incidentes, cruzando las llanuras mientras las larvas de los demonios se apartaban del camino, pero antes de que pudieran completar el viaje, algo cambió. La reina fue la primera en sentir el peligro, sus antenas se balancearon salvajemente cuando un leve olor las rozó. No estaba segura de qué era lo que sentía, excepto que se sentía salvaje y peligroso. Algo viene, advirtió a sus hijos. Ponte detrás de mí. Con respeto, no haremos eso, respondió su jefe de guardia. Deberías ponerte detrás de nosotros, madre. La reina chasqueó con irritación. Soy mucho más fuerte que ustedes, niños, no sean tontos. Sin embargo, se negaron a ceder, los niños mucho más pequeños se precipitaron hacia adelante para tomar posiciones defensivas frente a la reina. Reprimió las ganas de pegarles, solo actuaban por amor, como le había dicho su amiga Enid. A pesar de que sus acciones fueron subóptimas y un mal uso de sus recursos disponibles, ella solo pudo suspirar y permitir que sucediera. No sería bueno pelear con sus propios protectores momentos antes de que entraran en batalla. En cambio, se preparó, las antenas comenzaron a brillar con maná curativo mientras se preparaba para cualquier eventualidad. Los demonios brotaron de una estrecha abertura en el suelo, explotando hacia arriba como una columna de fuego saliendo de un charco de larvas. La sed de sangre frenética brotó de las criaturas en oleadas, y en el momento en que vieron a las hormigas, chillaron y corrieron hacia ellas. Segundos después de que emergieran los demonios, se entabló la batalla, los dos bandos chocaron entre sí con total abandono, cada uno sabiendo que en una pelea entre monstruos, el que dudaba seguramente perdería.
La reina desató una ráfaga de magia curativa que inundó a sus hijos mientras cargaba hacia adelante, sus grandes mandíbulas girando alrededor del primer desafortunado enemigo que llamó su atención. A su alrededor, las hormigas chocaban con los demonios, un frenético torbellino de batalla que deslumbraba en sus ojos multifacéticos. No había consistencia o patrón entre los atacantes que ella pudiera detectar. Los demonios venían en todas las formas y tamaños, algunos lanzaban llamas, otros eran derviches cubiertos de cuchillas giratorias, y otros eran cosas flotantes y palpitantes que se lanzaban sobre sí mismas con terribles hechizos. Lo único que tenían en común era la naturaleza frenética de su asalto. Cuanto más alto era el demonio, más capaces de razonar se volvían, sin embargo, estas criaturas parecían desprovistas de pensamiento. Cada uno irradiaba una obsesión resuelta por la muerte y la destrucción, una necesidad que se había centrado en los miembros actuales de la colonia en el momento en que aparecieron. Afortunadamente, las hormigas superaron en número a sus enemigos. Bañados con luz curativa, trabajaron juntos para unirse contra los demonios, arremetiendo y agachándose, aferrándose a piernas, brazos y cualquier extremidad que pudieran encontrar. En medio de todo, la reina avanzó. Su poderoso caparazón absorbió golpes que habrían lisiado a sus hijos más pequeños, y sus mandíbulas atravesaron demonios que eran casi impermeables a mordeduras más débiles. Ella era la reina de la guerra, y este era su elemento. Con fría eficiencia, se movió a través de la batalla, mordiendo al enemigo y curando a sus hijos hasta que terminó y las hormigas salieron victoriosas, aunque heridas. ¿Qué fue eso?, exigió su guardia principal mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Vinieron de la nada para atacarnos. ¿Por qué? No lo sé, respondió la reina, pero han sido derrotados. Deberíamos seguir nuestro camino, pueden venir más. Tan pronto como ella había liberado ese olor, sus antenas hormiguearon de nuevo cuando esa débil voluta de peligro las rozó. Hablando de los demonios, dijo mientras más monstruos voraces brotaban del agujero en el suelo. Conmigo, hijos míos. Capítulo 1049. Un explorador infeliz. Los túneles entre capas eran incómodos en el mejor de los casos. Llenos de humo, cenizas y los burbujeantes chorros de lava que hacían insoportable el calor, eran inhóspitos antes de que tuvieras en cuenta los demonios que merodeaban por ellos. O peor aún, los restos de la obsesión demoníaca que simplemente se negaba a morir. Sin embargo, para un explorador anónimo, este fue, con mucho, el viaje más estresante a través de los túneles que jamás había experimentado. El conocimiento de que toda la colonia estaba esperando noticias sobre el destino de la reina pesaba mucho sobre su caparazón, pero estaba decidida. Sus 6 patas eran más que suficientes para soportar la carga. Ella no le fallaría a la familia. Esas 6 patas se desdibujaron mientras corría a través de los estrechos túneles, revoloteando por las paredes, cruzando el techo y volviendo a bajar mientras esquivaba cualquier cosa que pudiera obstaculizar su camino. Los monstruos quedaron confundidos, golpeando la nada mientras ella pasaba como un cohete. Incluso la lava parecía confundida, sin saber si algo había perturbado su paso. Ella estaba en una misión. Ella era la velocidad. Incluso Vibrant podría haber asentido, lentamente, con una gracia deliberada mientras una cámara se acercaba a su rostro, si hubiera visto al explorador realizar esta loca carrera. Mientras tanto, dejaba tras de sí un claro rastro de feromonas, lo que indicaba a cualquiera que viniera después que ella había pasado por allí. Y luego lo atravesó, deslizándose y agarrándose con fuerza al techo de una nueva capa del tercer estrato, las interminables llanuras se extendían debajo de ella, kilómetros más abajo. Fue una caída peligrosa que aterrorizaría a muchos, pero la exploradora no se desanimó, su agarre seguro y firme. Podía ver el pilar, no muy lejos de su posición actual. Sería difícil navegar sola hacia abajo. Todavía no vio a ningún otro explorador saliendo de los túneles. No había tiempo para esperarlos, y no podía ver a la reina desde estas alturas. Bajó, de cara, tan rápido como se atrevió. Abajo del pilar, a la ciudad de placas, a través de la cual corrió tan rápido como lo había hecho antes, a la parte inferior del disco de roca, y luego volvió a bajar. Pronto, ella estaba en las llanuras mismas, habiendo hecho un tiempo récord en su descenso. Sus antenas se agitaron salvajemente en el aire mientras intentaba localizar cualquier rastro de la reina y su séquito. Tenía que haber un rastro de olor, ninguna buena hormiga iba a ninguna parte sin dejar una atrás, solo tenía que encontrarla.
Dio vueltas alrededor de la base del pilar hasta que por fin detectó el rastro, luego se alejó. Las larvas demoníacas se agitaban salvajemente mientras intentaban apartarse de su camino. Por lo general, fallaban, y ella pisó cientos antes de encontrar finalmente lo que estaba buscando, no es que estuviera feliz de verlo. La reina y sus guardias estaban enzarzados en una batalla. Demonios voraces y enloquecidos se lanzaron contra la formación defensiva que había surgido alrededor de la reina gigante, que ocupaba el centro ella misma, luchando con su forma habitual, determinada y obstinada. Un miedo frío se apoderó de la exploradora mientras corría hacia adelante. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó mientras se acercaba, con cuidado de no quedar atrapada en el tumulto. He venido de la colonia antes de una expedición. El feroz combate continuó sin cesar, pero aún así, la respuesta vino del general más cercano. Nos han atacado demonios hostiles que parecen estar poseídos por una extraña fiebre. Luchan sin ningún sentido de autopreservación o propósito. No podemos razonar con ellos. No importa cuántos matemos, siguen saliendo de los túneles de abajo. ¿Puedes desconectarte? No podemos, saltarían sobre nuestras espaldas en el momento en que tratáramos de movernos. ¿Puede la reina irse mientras los detenemos? El general soltó un soplo sin humor de feromonas. Eres bienvenido a tratar de convencerla. El explorador abandonó esa idea de inmediato. Todos los miembros de la familia sabían que era inútil pedirle a la reina que abandonara a sus hijos. ¿Puedes aguantar hasta que lleguen los refuerzos? Será mejor, o la reina está perdida, respondió la general, su olor sombrío. No dispuesta a desperdiciar más palabras, la exploradora dio media vuelta y se alejó corriendo, zigzagueando entre dos demonios que se habían acercado mientras ella lo hacía. De vuelta por el sendero corrió, incansable e infalible. Dejando un nuevo rastro de olor, uno que pide toda la ayuda posible. Solo unos minutos después del viaje de regreso, la exploradora se topó con uno de su propia especie, siguiendo el mismo olor que ella había seguido. ¿Qué está pasando? Exigió el explorador. Reina y guardias atacados por demonios hostiles. Retirada difícil. Requiere extracción. Entiendo. Mensaje entregado, el explorador dio media vuelta y corrió hacia la reina, mientras que su hermana dio media vuelta y corrió hacia el pilar. Sin duda, pronto se encontraría con otro explorador y podría transmitir el mensaje antes de regresar para ayudar en la batalla. Una transmisión de mensajes como esta era una práctica común en la colonia. Muy pronto, regresó a la escena de la batalla y se alarmó al ver que la lucha se había intensificado. Sin embargo, habían surgido más demonios, varios de ellos más grandes y claramente más fuertes que antes. Se agachó a la izquierda, amagó a la derecha y luego corrió por el medio, lanzándose a la formación de sus hermanos formada alrededor de la reina. Vienen refuerzos, anunció. Los exploradores están transmitiendo su situación al grupo de trabajo. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen aquí? Espetó el general. El explorador vaciló. 1 hora, espero que menos. Esa no era la noticia que la general quería escuchar, pero descartó su frustración. No mantendría viva a la reina, así que era inútil. ¿Cuántos vienen? Vino la pregunta de seguimiento. El explorador se estremeció. Todos ellos, dijo, como diciendo lo obvio. Capítulo 1050. Algo intuido, algo extraño. Dungeon Seers ha sido durante mucho tiempo un elemento fijo en todas las principales civilizaciones de Pangea. Su capacidad para detectar algunos aspectos del funcionamiento interno de la mazmorra y su maná es una ayuda invaluable. No debe haber sido fácil, en los primeros tiempos, cuando la exploración de los diversos estratos era aún más peligrosa de lo que es hoy. A medida que se exploraba más espacio y se entendía más, gradualmente se hizo evidente que el secreto de la mazmorra era el maná. ¿Cómo funcionó? ¿Cuánto se podría sacar de él? Mana estaba en todas partes en el dungeon, creó los materiales raros y valiosos que se podían encontrar y extraer, formó todos y cada uno de los monstruos que se crearon y mataron. Cuando los cuerpos de los monstruos quedaron en el suelo, se disolvieron nuevamente en maná, absorbidos por el dungeon para su próxima creación. Todo era maná, incluso la biomasa. Si hubiera una manera de leer el maná, de entender de dónde venía o hacia dónde iba, ¿sería posible obtener información sobre la mazmorra en sí? Fueron estas preguntas las que llevaron al descubrimiento y adopción generalizada de Dungeon Seers. Capaz de echar un vistazo al funcionamiento interno de la mazmorra.
Leer el flujo de maná es difícil y requiere experiencia y sabiduría, pero se sabe que los practicantes más poderosos de esta clase pueden sentir cambios significativos de energía a lo largo de cientos de kilómetros. Extracto de Underneade Below. Understanding the Dungeon del Rick. Criclo se reclinó en su silla y desencadenó su mente una vez más. Los susurros que lo rodeaban constantemente, mordisqueando los bordes de su conciencia, se convirtieron en gritos que rugían directamente en sus oídos. Con la facilidad de la práctica, los apartó y se centró. Solo otra inmersión, nada que no hubiera hecho 1000 veces antes. Se calmó pensando de esa manera, pero muchos se habían perdido haciendo lo que él hizo. Fueron demasiado profundo, siguieron los senderos demasiado lejos. Había bestias ahí afuera en la oscuridad. Hambrientos y pacientes, todos estaban muy felices de engullir a un dungeon seer demasiado lejos de casa. Sin embargo, Criclo tenía la confianza fácil que le permitió prosperar en esta profesión. Conocía sus límites. Caminaba hasta el borde, echaba un vistazo alrededor, pero nunca, ni una sola vez, había puesto un dedo del pie del otro lado. Es por eso que todavía estaba vivo. Empujar la mente de uno en el maná de la mazmorra era en cierto modo similar a sumergirse en un río o arroyo. Había una sensación de inmersión, de estar rodeado, envuelto. También había corriente, un fluir al paso de la energía por las innumerables venas que cubrían el interior de este mundo. Sin embargo, la metáfora no era realmente adecuada. El maná del dungeon era más profundo que cualquier océano, fluía más rápido que cualquier río y era más aterrador de lo que cualquier cuerpo de agua podría esperar ser. Sin fondo, furioso, vasto más allá de la imaginación y vivo. Criclo estaba seguro de que estaba vivo. Solo había compartido su creencia con unos pocos elegidos, aquellos que no querían que lo desollaran por la herejía, y universalmente rechazaron su afirmación. Fue fascinante en cierto modo. Vieron lo mismo que él, pero no pudieron profundizar tanto como él, nunca pudieron llegar tan lejos. Vieron lo mismo, pero él vio más. Su vista era más amplia, lo suficientemente amplia como para que los aparentemente caóticos flujos de maná comenzaran a mostrar indicios de patrones. De voluntad. Apartó esos pensamientos de su mente. Si la mazmorra era un ser vivo o no, no hizo ninguna diferencia en su tarea diaria. Era un Dungeon Oracle, pagado para sentir el flujo profundo, no para entretenerse con teorías. Se fue hacia abajo, retorciéndose a través de las venas y corriendo en 1000 direcciones diferentes. Mientras sus pensamientos seguían el flujo de maná, permitió que la información contenida dentro lo rozara, lo suficiente como para extraer lo que necesitaba. Monstruos, monstruos y más monstruos. El 99% de lo que encontró se relacionaba con la creación de un monstruo, la energía corriendo hacia un punto de generación para crear otra criatura de muerte y destrucción, o uno asesinado, los restos desvaneciéndose en el dungeon y siendo barridos. Una pelea por allí, difícil saber entre quién. Los hechizos volaban entre los lados, la energía ambiental era absorbida para alimentar la violencia. Un nuevo nodo de cristales de agua. Estaba cerca de la superficie, relativamente. Los bratianos probablemente ya lo habían encontrado, pero había una posibilidad de que no lo hubieran hecho. Informaría a la iglesia. Con un poco de suerte, pueden obtener una cosecha rentable. ¿Qué más? ¿Qué más? Durante horas, se deslizó por los caminos interminables, saboreando, probando, buscando. Muchas veces, rozó los límites de su fuerza, y con la disciplina nacida de toda una vida de cautela, retrocedió cada vez. Siempre fue tan tentador ir un poco más allá, la sensación de que un gran descubrimiento yacía justo en el horizonte estaba siempre presente, pero se resistió. Retroceda, intente otro camino, vea qué se puede encontrar. ¿Esperar? ¿Algo diferente? Mano estaba siendo arrastrado, suavemente en las afueras, pero a medida que Criclo se adentraba más, encontró que la corriente se hacía más fuerte a medida que avanzaba, hasta convertirse en un torrente. ¿Cuántas criaturas estaban atrayendo el poder? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Qué diablos estaba pasando Pangera aquí? Se ralentizó. Esto era nuevo, y lo nuevo era peligroso. Su mente se comprimió en una bola densa, y se dejó ir a la deriva. De vez en cuando, emergía para absorber un indicio de información, luego se encerraba de nuevo, metiéndose de contrabando más profundamente en la perturbación. Se extendió una vez más, tomó una bocanada de maná y la examinó cuidadosamente. Interesante. Algo estaba evolucionando aquí. Algo grande.
Se atrevió a revolotear un poco más cerca, con la esperanza de aprender más. Excepto, Criclo había llegado a su límite. Podía sentirlo claramente, en el fondo de su mente. Este era su límite, no debería ir más allá. Suspiró mentalmente. Fue tentado. Más que tentado. Pero se retiró, retirándose del extraño vórtice de energía y siguiendo las venas hasta sí mismo. En el momento en que se retiró, dos mandíbulas intangibles se cerraron de golpe en el lugar donde había estado el intruso. Las mandíbulas vacilaron, inseguras de lo que había sucedido cuando no encontraron la resistencia que esperaban encontrar. Después de un momento, se desvanecieron y Brilliant volvió a estar alerta dentro del nido. Ella movió sus antenas. Bueno, eso no es bueno. Fin del capítulo 1050.